Bueno, qué locura, ¿eh? Qué locura lo que estamos viendo. Antes de empezar el vídeo, por favor, dejadme que os enseñe esto. Esto es un regalazo de Hugo Estevez. Me ha regalado un cuadro del Santiago Bernabéu, del nuevo Bernabéu, de lo que va a ser el nuevo Bernabéu, que ya podemos ver muchas de las lamas ya incorporadas como vemos en pantalla. Muchas gracias, de verdad. Esto es como lo que digo muchas veces en los vídeos. Digo muchas veces, podéis hacer una captura a lo que estoy mostrando en ese momento, una esquina de la Torre B o lo que sea, porque esto es historia viva del Real Madrid. Como historia viva es el vídeo que os voy a mostrar ahora mismo. Venga, muchas gracias Hugo Estevez y continuamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos dentro un día más. Esperad, voy a limpiar la lente. Ahora sí, ahora sí se ve mucho mejor. Mirad lo que tenemos en pantalla, el Santiago Bernabéu, la parte interna del Santiago Bernabéu desde la esquina del fondo norte con el lateral este. Mirad toda la parte de las viseras. Ahí tenemos las viseras, las piezas más grandes ya se han instalado y últimamente han dejado esas chapas de aluminio en la parte superior de la cubierta oeste, justamente en esa esquina, porque posiblemente empiecen a colocar ya la primera capa encima de las viseras hasta que no pongan las piezas que faltan, las diagonales que faltan en ese hueco de ahí, no las comenzarán a colocar, pero de momento así tenemos las viseras. A falta de que coloquen las diagonales entre ellas, quitamos ese pedazo de zoom, volvemos al modo gran angular. Vamos a ver qué más podemos sacar. Aquí vamos a ver dentro de unos cuantos meses, poquitos ya, vamos a ver ya las cerchas de rodadura instalarse y acoplarse en sus respectivos raíles. Ya sabéis, segunda cercha, que esta es la segunda cercha, y la tercera cercha son las de rodadura, que son las que van a soportar el peso de las preciosas cerchas retráctiles, que son las que van a abrir y cerrar la parte de la cubierta. 6 colocarán en este lado de aquí, 6 aquí y 6 allí, pero para el izado, para el izado, no para el granizado. Me imagino que todas las colocarán aquí, colocarán las 12 aquí, es decir, irán dejando una y las correspondientes, las respectivas para allá, las moverán para allá. Así, correlativamente con 6, para colocar 6 en este lado y 6 en este lado. Hay que ver, sí, la gente aplaude, ¿por qué? Porque ya por fin han cerrado la viga corona aquí a su paso del lateral este. Y ojito, ojito, porque ya han cerrado toda la parte de la viga corona. La gente aplaude porque sabe que esto es novedad, historia viva en las obras. Mirad lo que tenemos en pantalla, qué bonito cómo está quedando, brutal. Guau. Esas últimas vigas son las recientes, son las recientes. Es más, tenemos ahí las abrazaderas todavía, hoy día de partido tenemos las abrazaderas todavía, así que es posible que hasta la semana que viene no veamos que quitan y desalojan las mismísimas abrazaderas que están sujetando todavía la viga, abrazando la viga, pero no os preocupéis porque eso lo quitarán durante esta semana. Aquí seguimos andando, vemos las costillas clásicas del Santiago Bernabéu que todavía están en los torreones y no las van a quitar, las han escondida. Y vamos a acercarnos a la parte del torreón sur, aquí la parte visible de Sagrados Corazones, para que veáis los nuevos soportes verticales que ya están totalmente puestos y anclados en su sitio, a falta de seguir colocando las conexiones entre ellas, también los respectivos tirantes, que por cierto van en estos agujeros que tenemos aquí, para que veáis que esto es totalmente novedoso, Tenemos los nuevos soportes verticales, ahí están, de la parte de Padre Damián. Ya sabéis que los nuevos soportes verticales que han puesto aquí, entre ellos han puesto las conexiones, pero más en la esquina de la torre A que en la parte y en la cara de Padre Damián, porque estos son muy recientes, aún no han colocado las respectivas conexiones entre ellas, aquí lo estáis viendo. Y es más, aparte de estas conexiones verticales, tenemos ahí al fondo la nueva que está dando ya en la parte de la tripota, en la parte de la parte central del nuevo edificio, que levemente se ve ahí al fondo. Vamos a ver si podemos acercarnos, a ver si podemos subir también, para ver todo mucho mejor. Sí, nos hemos podido acercar. Aquí están los dos nuevos soportes verticales en la parte de la tripota ya. Aquí lo tenemos. Qué bonitos y qué grises son, Qué grises son, por cierto. Se ve un poquito nada más, el interior de la parte de la barrigota. Un poquito, vemos cómo siguen trabajando en la instalación de chapa, esa chapa de acero, tanto en el techo y en los diferentes suelos. Aquí tenemos también lo que es la parte de las escaleras mecánicas, que han colocado
colocaron las líneas de vida para empezar a colocar lo que tenemos en pantalla ahora, que son las chapas, para trabajar en los descansillos. Y esta es también la parte de la tripota en la parte inferior, donde yo creo que esta parte de aquí es la que menos avance parece que tiene. Vamos a hacer un zoom para que veáis el interior. Ya os digo, esto no se puede ver a no ser que sea desde el campanario, y tampoco. De todas formas, ahora me acerco por esta valla que está aquí a la izquierda, que ahí puedo ver lo que está pasando. Es más, hay un trabajador ahí mismo. Claro, es que creo que los de las grúas torres tienen que estar los días de partido, por si acaso se descontrolan. Ya sabéis que los días de partido las grúas torres se colocan en forma de veleta. Bueno, y cuando acaban la jornada también. Pero bueno, los días de partido lo que hacen es decirle a los gruistas: oye, tenéis que venir el día del partido porque por si acaso pasa algo, tenéis que estar pendientes de las grúas torres. Y claro, las encienden, las manejan, porque por ejemplo hoy puede haber mucho riesgo de que pase algo, hay mucho viento. Ya no se puede subir más, Aquí vemos cómo aprovechan para acopiar las plataformas, en este caso elevadoras eléctricas, estas plataformas de tijera. Y aquí tenemos también la nueva parte del nuevo edificio. Aquí vemos cómo van enfoscando todas las paredes ya, y ya el color es bastante diferente a lo que vimos la última vez. Mirad qué bonito y qué colorido lo están dejando. Ahí tenemos ahí al fondo los huecos de ascensores, y a la izquierda también vemos las costillas clásicas del antiguo Bernabéu, las cañerías, tuberías también que hay en diferentes lados del nuevo edificio. A ver qué tenemos por aquí, qué bonito. Qué locura, nos hemos bajado un piso y mirad cómo ha avanzado todo, Ha bajado a grandes rasgos toda esta parte de la entreplanta del nuevo edificio. Mirad qué chulada cómo va quedando todo. Madre mía. Esto es otra planta, Esto es otra planta. Aprovechan para dejar acopiado todo. De momento hay avances en la parte interna del nuevo edificio. Vamos a volver a salir a la grada, porque quiero ver la parte de la Viga Corona y la nueva grada también. Venga, vamos a asomarnos porque de momento me han sacado imágenes de esto. Bueno, cómo está lloviendo ahora, Aquí tenemos toda la parte de Padre Damián, donde esto sí os resulta un poco raro, pero toda esta parte de aquí es donde colocan todos esos apoyos amarillos para dejarlos ahí preparados y colocar las inmensas piezas que van subiendo o que han ido subiendo en la parte de la Viga Corona. Pero ya está resuelto todo, ya está listo todo. ¿Por qué? Porque la Viga Corona ya está. Faltan colocar el cierre de la parte superior, pero la Viga Corona ya está. Aquí tenemos toda la parte también donde aprovechan para copiar material, diferentes conexiones ahí repartidas en el suelo. Ahí las tenemos, las piezas grises, toda la parte de Sagrados Corazones. Muy rico, muy rico todo, muy rico. Cómo se nota que empezamos a ver menos material ya en la obra, cómo se nota que estamos viendo la luz al final del túnel. Qué bonito, tío, qué bonito cómo está quedando todo. Me acuerdo cuando el año pasado estábamos aquí, que apenas veíamos cualquier cosilla insignificante y estábamos súper contentos de que pase cualquier cosa. Y es que todo lo que ha pasado, por favor, todo lo que ha pasado en el Santiago Bernabéu. Y aquí hemos estado dando el callo todos los días, everywhere, everywhere. Bueno, modo gran angular de toda la parte de Sagrados Corazones, esta placita que va a haber muchísimos arbolitos verdes, por supuesto. Toda esta parte de aquí, acordaros ahora de que está lleno de maquinaria, todo lleno de cosas para la obra. Pero esto en un futuro, dentro de un año más o menos, un año y pico, todo esto de aquí estará ya con sus respectivos arbustos, sus respectivos árboles y demás. Venga, vamos a acceder al interior. Mira, la gente me aplaude, muchas gracias. Bueno, y aquí estamos en la parte de Padre Damián. Aquí estamos viendo la Viga Corona totalmente cerrada en todos sus ámbitos, en todas sus zonas. Lo que decíamos antes, ahí vemos cómo está en la última viga totalmente abrazada todavía por esos agarres. Y mirad cómo ha quedado ya toda esta parte de la Viga Corona con sus respectivas pirámides. Bueno, pues toda esta parte de aquí, toda la gente que se sienta aquí aún se moja, porque mirad cómo está la cubierta. Todavía la cubierta no ha llegado al vértice, al extremo, a la parte limítrofe, y la gente que se sienta aquí, se está mojando ahora mismo, se está mojando. Están tan tranquilos, pero se está mojando, mirad.
Ahí están con los chubasqueros. Y yo no entiendo, es verdad que estas sillas, estos asientos, vale, porque al final los toldos de la prensa estorban la visión. Pero estos asientos de aquí, ¿por qué no los habilitan? Por supuesto que tiene que haber un motivo, por supuesto, pero yo entiendo que estos asientos donde estoy ahora, obviamente tienen que estar capados porque los toldos de la prensa, mirad cómo se ve. Yo me siento ahora mismo aquí y mirad cómo se ve, pierde visión. Pero si nos sentamos aquí, que no podemos porque está precintado, obviamente, no perderíamos nada de visión, a lo mejor un poquito, pero es que, por ejemplo, te bajas al fondo norte, a la parte detrás de la portería y no ves nada con la portería, no ves nada con los vigilantes de seguridad, no ves nada con los de prensa y está habilitado. Bueno, pues hasta aquí lo que está pasando en el interior de las obras, en la parte de Padre Damián y en el lateral este, así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y os dejaré también el vídeo reacción subido después del partido, así que voy a disfrutar del partido y muchas gracias a todos de verdad por el apoyo recibido siempre. Muchas gracias, un abrazo a todos y a la Madrid, chao, chao.